¿Qué tal, amigos? Buenas noches. Bienvenidos a Noches sin Tregua, la política con P mayúscula. Como siempre, desde Vinomundo en Brasil de Mora. Pensemos en voz alta. Costa Rica es reconocida a nivel internacional por el respeto a los derechos humanos. Ciertamente hay cosas que mejorar, pero somos una punta de lanza a nivel internacional. Pero no solamente eso, tenemos figuras que han destacado enormemente en este país y que se han proyectado a nivel internacional vendiendo esa buena idea de los derechos humanos. Pero sobre todo hay una mujer que se ha especializado en eso y que es reconocida a nivel nacional e internacional por esa lucha por los derechos humanos. Con esa persona y sobre ese tema vamos a hablar el día de hoy. Ya regresamos. ¿Quién es la mujer que le hablé? ¿Quién es ella? Le doy algunos datos. Fue ministra de Justicia, vicepresidenta de la República, jueza de la Corte Penal Internacional, profesora emérita de la Universidad de Costa Rica y recientemente también nombrada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Doña Elizabeth Odio Benito. Un placer, doña Elizabeth, tenerla en Noches sin Tregua. Es un placer estar con vos, Claudio. Muchas sobre gracias. todo en este ambiente. Muchas gracias. Yo le invitaría primero para arrancar que brindemos por nosotros, por nuestras familias y sobre todo por Costa Rica. Y sobre todo por nuestro país. Salud. Ya regresamos. BAC presenta El valor del coraje. Y yo he fallado muchísimas veces. He metido muchos penales, pero he fallado cualquier cantidad. Y yo por mí me hubiera quedado, yo no tiro penal porque yo he fallado. No, eso me ha llevado a no, ahora tengo que respirar antes, ahora tengo que no dudar de dónde lo iba a tirar, de qué hacer. BAC, valores como los tuyos. Vinomundo es un lugar creado para fomentar y cultivar la cultura del vino. Nuestra gastronomía se define como fusión mediterránea. Es un sitio único en el país, el cual posee la infraestructura que asemeja la arquitectura clásica europea. Vinomundo cuenta con varios ambientes para disfrutar: restaurante, 2 cavas, bar y salones de eventos. Vinomundo, donde el vino se toma con el alma. Para información y reservaciones puede llamar al teléfono 2249-4715. En el Instituto de Desarrollo Rural, cambiamos para mejorar. Invertimos el presupuesto en el desarrollo de proyectos productivos y sociales, obras de infraestructura, crédito rural, seguridad alimentaria y acceso a tierra. Todo a través de la articulación institucional. Más información en las oficinas del INDER en todo el país. Así trabaja hoy el INDER, construyendo un desarrollo rural equitativo y sostenible. Un mensaje del INDER, el programa Tejiendo Desarrollo y el Gobierno de la República. Café y palabras, porque la política sí importa. Escúchenos por 89.1 FM, de lunes a viernes de 10:30 a 11:30 de la mañana. Café y palabras, charlas de café con los politólogos Claudio Alpizar y Randall Arias, quienes con sus invitados y contertulios la involucran en el acontecer en el día a día de la sociopolítica nacional. Café y palabras, porque la política sí importa. Por 89.1 FM, La Superestación, un programa con aroma de café y con sabor a gente. Café y palabras. El CICAP le invita al seminario Comunicación Política y Marketing Político, este 30 de noviembre, 2, 7 y 9 de diciembre, de 1 a 5 de la tarde. Inversión, 65,000 colones, en el auditorio del CICAP en la Universidad de Costa Rica, impartido por el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Para más información puede llamar al teléfono 25 11 37 64. Lo invita CICAP. En sus 62 años, la República continúa evolucionando para brindarle el mejor servicio. Ahora los invitamos a explorar nuestro dinámico sitio web. Como suscriptor tendrá acceso ilimitado desde cualquier dispositivo. Como visitante podrá acceder a 5 artículos gratis al mes.
Adquiéralo ya y obtenga el primer mes por solo 99 centavos de dólar. Suscríbase hoy y viva la nueva experiencia periodística. Restaurante Doménico, un ambiente casual y distinguido que le ofrece las especialidades de la gastronomía italiana, clásica y contemporánea, con variedad de ensaladas, carnes y pescados, así como deliciosas pastas frescas hechas en casa y un amplio surtido de pizzas, postres y los especiales del chef. Contamos con un área privada para sus eventos y reuniones. Tenemos amplia zona de parqueo. Le esperamos todos los días de la semana a partir del mediodía. Visítenos en Plaza Antares, frente a la Rotonda de la Bandera. Doña Elizabeth, uno cuando ha seguido su carrera profesional, yo que desde hace bastantes años tengo el gusto de conocerla, sé de todo el paso que usted ha tenido y las luchas que ha dado sobre los derechos humanos. Pero, por ejemplo, me gustaría empezar haciendo un recuento de algunos de esos pasos que usted ha tenido por esta vida. Como por ejemplo cuando fue relator especial de la Subcomisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y donde luchó por evitar la discriminación en materia religiosa y de creencias. ¿Qué nos cuenta de esa experiencia que fue a inicios de los años 80? Sí, fue una experiencia, la primera que tenía yo a ese nivel, de hacer un estudio de alcance mundial sobre la situación de las libertades religiosas y de pensamiento. La religión es, yo diría, uno de los sentimientos más profundos que tienen los seres humanos, porque al transmitirse culturalmente en la forma en que se transmite, va marcando indudablemente a los grupos y va marcando a los individuos. Lo grave del tema de las libertades religiosas es que no es una libertad que se respete como está concebida en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 48, que es la constitución fundamental de todo el régimen de derechos humanos, se dice que todas las personas tienen derecho a tener una religión o a no tenerla, o a cambiar de religión. Y hay religiones en el mundo que no lo permiten. En realidad, el sentimiento mayoritario en las religiones es que son las únicas verdaderas y que el Dios al que se adora es el único Dios. Y eso ha causado, a través de los siglos de la historia, guerras espantosas, conflictos tremendos que hasta el día de hoy siguen ocasionando problemas muy graves. En el fondo, por ejemplo, de lo que ocurre hoy día entre Israel y Palestina, el problema en Siria, el problema en muchos de los países árabes, en Irak mismo, es un problema de intolerancia religiosa. Estudiar la intolerancia religiosa para mí, en esos años en que yo todavía era muy joven, me marcó mucho porque me enseñó sobre la importancia fundamental del respeto a los derechos que todas las personas tienen como personas, a una igual dignidad en su ser. Y parte de ese ser es este principio de las libertades religiosas. ¿Y se ha avanzado a nivel internacional sobre el tema? Porque a mí me da la impresión de que ciertamente pudiera ser que los cristianos hoy veamos de reojo lo que sucede con los países musulmanes, pero también es cierto que por mucho tiempo la religión cristiana se comportó muy similar a lo que acontece hoy en los países musulmanes. No, sin duda alguna. Yo diría que la religión cristiana no se ha distinguido especialmente por ser tolerante ni por respetar. Hay que ver, por ejemplo, todo lo que han sufrido, por ejemplo, los judíos en relación con los anatemas de los cristianos.
pero también al mismo tiempo como con respecto a los árabes, a los musulmanes, hay un problema muy grave entre ellos mismos, entre ellos y los cristianos, entre ellos y los hindúes, la religión hindú, que es mayoritaria en la India. En la India, cuando viene la independencia en el año 48, cuando Gandhi y Nehru logran independizarse del Imperio Británico, inmediatamente separan a la India y crean Pakistán. Así para es. Que los hindúes queden de un lado y los pakistaníes musulmanes del otro. Y hasta la fecha la situación es muy tensa en esas regiones. Lo mismo ocurre en Afganistán. Es decir, yo no veo que la situación hoy día sea mejor de lo que era casi que en la época de las cruzadas. Pero yo sí debo reconocer que, por ejemplo, los católicos, con un papa como el Papa Francisco, han hecho avances significativos en todo lo que es apertura. Inclusive vemos al Papa reunido con figuras de primer nivel de otras religiones tratando de buscar un encuentro. Sin lugar a dudas. Es que todas las religiones tienen un núcleo de espiritualidad muy profundo que impregna de valores a quienes la practican, a quienes creen en ella. Y esos valores, si ustedes se ponen a revisarlos con calma, son muy significativamente parecidos. Ahora, usted no se queda conforme con ese trabajo que hace durante ese tiempo y se va a trabajar sobre otro tema, siendo en derechos humanos también, siendo la propulsora del protocolo opcional a la Convención contra la Tortura, donde usted lucha hasta que en 2002 termina siendo aprobado. Ese es otro tema fundamental que pareciera que en el siglo XXI no debería existir tortura, pero lo cual sabemos que es ficticio, que existe. No solo existe, sino que se ha incrementado. No solo se ha incrementado, sino que se ha en muchos casos aceptado como un mecanismo válido para defender lo que se considera la seguridad o la libertad. En la guerra contra el terrorismo, que en muchos países de Occidente se ha librado en los últimos años, se ha utilizado lamentablemente la tortura y atroces torturas como un mecanismo válido para, se dice, obtener la información que puede llevar mayor seguridad a las sociedades. La tortura, Claudio querido, es, en mi opinión, la peor de las violaciones de los derechos humanos. Para mí, torturar a un ser humano, a una mujer, que normalmente se les tortura a través de la violencia sexual, a hombres, a niños, es más inaceptable que matarlos. Cuando se mata a un ser humano, ese ser humano acaba su sufrimiento. Al menos descansa en paz, diría uno. Sí. La tortura destruye de tal manera la integridad, la dignidad, la libertad de una persona que normalmente nunca se recuperan después de que han sufrido tortura. Y no solo, y eso es algo muy grave que tiene también la tortura, no solo destruye a la persona que directamente se tortura, sino también a su familia, sino también a su comunidad. El terror que inspira la tortura es de los peores mecanismos de abusos de derechos humanos que se pueden conocer. Pero usted tiene la oportunidad, le hice adrede estas dos primeras introducciones sobre religión y sobre tortura, el derecho a no ser torturado y el derecho a la prédica de un pensamiento religioso, porque después usted va al Tribunal Internacional para juzgar los crímenes de la antigua Yugoslavia. Es posible, yo siempre hago esta referencia y algunos de mis estudiantes se los decía, que cuando uno hablaba desde aquí de Yugoslavia, tal vez estaba viendo el campeonato mundial cuando existía Yugoslavia, uno pensaba que Yugoslavia era una nacionalidad,
pero los yugoslavos como tales no existían. Lo que existían eran croatas, serbios, montenegrinos, macedonios, bosnios, herzegovinos, etc. Y cuando cae Tito y viene la desintegración de la antigua Yugoslavia, la República Federal de Yugoslavia, se genera un ambiente y unos crímenes atroces que seguramente deben andar muy similar a lo que está padeciendo hoy en día Siria, y cuidado si no más graves. Usted tuvo durante 5 o 6 años la oportunidad de estar viendo este tipo de acciones. Y a mí me gustaría que nos comentara, con la crudeza que debe ser, cuáles fueron los eventos que más le marcaron, que más riñeron con la paciencia y la tolerancia de hechos que se mezclaban en esta antigua Yugoslavia, de religión, donde no había espacio para la tolerancia, y de torturas ante la desesperación de tratar de mantener algo que era imposible mantenerlo unido. Con tu formación de politólogo y tu dominio de la historia, recordarás que los Balcanes fueron siempre una región en Europa muy propensa a toda clase de conflictos. Inician las dos grandes guerras mundiales. Inician las dos grandes guerras mundiales, eso es impresionante. La decisión de hacer de aquella masa de países que eran todos eslavos, es que ese es el punto. Tenían en común el ser eslavos, pero los separaban religión, unos muy católicos, otros ortodoxos, otros musulmanes, y además unas relaciones muy conflictivas en sus historias a partir del siglo XV. Pero el mariscal Tito, que era una de esas grandes mentalidades y personalidades políticas que surgen a raíz de la Segunda Guerra Mundial, y que por la decisión de repartirse Europa como se la reparten entre las potencias de Occidente y la Unión Soviética, a Tito le corresponde más o menos ese territorio de los Balcanes. Y Tito, el mariscal Tito, logra algo extraordinario, en mi opinión, que es enseñarles a vivir juntos. Sí. Y lo interesante, Claudio, es que lo aprendieron. Lo interesante es que formaron un país que conocimos como Yugoslavia, que como vos decís, cuando veíamos jugar fútbol a los yugoslavios, y en Naciones Unidas, Yugoslavia, cuando había que buscar un representante del bloque del Este que fuera potable políticamente y aceptable. Se independizaron mucho la Unión Soviética en muchas acciones. Se escogían los yugoslavos. Tenían profesores de Derecho Internacional excelentes. Sin embargo, un grupo entre ellos, que eran los serbios, no olvidaron, no fueron más allá de las heridas que había causado la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en la forma en que los croatas, aliados del régimen del eje de las potencias fascistas, los habían masacrado, los habían humillado. Pero es que eso es lo que es muy interesante en el ser humano. Tito era croata. ¿Era croata? Y Tito lucha con los serbios partisanos contra los nazis. Tanto que cuando se le elige a Tito, los serbios lo aceptan, por supuesto los croatas lo aceptan, los bosnios herzegovinos, los eslovenos, los macedonios. Y forman un país muy interesante. Forman un país que es una combinación de tradiciones históricas, religiosas, con una ciudad en Bosnia y Herzegovina llamada Sarajevo, que es para mí el reflejo de lo que fue Córdoba, la Córdoba del sultanato de Córdoba en el siglo VI, en la península ibérica, y que enseña que cristianos, musulmanes y judíos pueden no solo vivir juntos, pueden formar una sociedad, pueden formar una cultura.
Pero de pronto se muere Tito y no había logrado, se supo entonces, crear una verdadera estructura que continuara con su labor política. Y los serbios aprovechan para decir, ahora es la nuestra, ahora nosotros, porque los serbios eran básicamente los que manejaban el ejército, vamos a volver a la idea histórica de la gran patria serbia. Los croatas se asustan, los bosnios-herzegovinos se asustan. Que son los que terminan sufriendo más, ¿verdad? Son los que terminan sufriendo más, porque no tenían ejército, porque el ejército era serbio. Es que ese es uno de los puntos más importantes de esta guerra espantosa que se desata a partir del año 1991. Los serbios tenían el ejército, los croatas tienen que montar grupos de milicianos, y los bosnios herzegovinos, que eran musulmanes y totalmente pacíficos, y que además, una cosa terrible de esas que hace la política, que vos entendés mejor que yo, se dicta un embargo de armas y no se les da armas a los bosnios herzegovinos, sí, a los musulmanes. Tigre amarrado. Entonces, burro amarrado contra tigre suelto. Y entonces, serbios y también al principio los croatas se les tiran encima a los bosnios herzegovinos. Porque se decía que los bosnios herzegovinos, que eran eslavos, que habían adoptado la religión musulmana, porque cuando llegaron los turcos otomanos en el siglo XIV, o se hacían musulmanes o los mataban, decidieron hacerse musulmanes, obviamente como nuestros indios decidieron hacerse cristianos, ¿verdad? No les queda otra. No les queda de otra. Entonces, les cobran a los bosnios herzegovinos del siglo XX esa historia tan triste. Es una guerra espantosa, es una guerra todas las guerras civiles son terribles, todas las guerras civiles son, entre las más perversas y las más crueles de las guerras, están las guerras civiles, porque son luchas de hermanos. ¿Y cuántos casos? Una infinidad de casos, me imagino, tuvieron y en esta guerra, además, ocurrió algo que siempre había ocurrido en las guerras anteriores, pero de lo que nunca se hablaba, se tomaba como un detalle colateral, fue el uso de la violencia sexual contra las mujeres como un arma del terror. Se desató una alucinante violencia sexual contra básicamente mujeres croatas y fundamentalmente las bosnias herzegovinas. Entonces, la crueldad inaudita de esa violencia es la que hace que las Naciones Unidas finalmente decidan crear un tribunal como un instrumento, como un órgano judicial, para lograr detener la guerra y lograr juzgar a los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad, de los crímenes de tortura, de los crímenes de derecho humanitario. Así nace en el año 93 el Tribunal para la antigua Yugoslavia. Se escogen en Naciones Unidas 11 jueces, entre ellos me escogen a mí, y comenzamos a trabajar para ir creando un derecho nuevo, un derecho penal internacional que recogiera esos crímenes de lesa humanidad, sobre todo los crímenes cometidos contra las mujeres. INA, una institución al servicio de las pymes. ¿Sabe qué es el Sistema de Banca para el Desarrollo o SBD? El SBD fue creado con carácter de ley para financiar e impulsar proyectos productivos, viables y factibles de la micro, pequeña y mediana empresa a través de crédito, avales y apoyo en servicios de desarrollo empresarial. Más información en www.sbdcr.com. Búsquenos en Facebook como SBD Costa Rica. Y la llave del progreso.
Que la velocidad de este motor te haga olvidar las cosas importantes. La sonrisa, esa línea curva lo endereza. Cuando para hablar y escuchar es necesario verse a la cara. Los paseos, cuando jugar no es solo cosa de niños. Cuando no estorban palabras como estrés, rutina o dinero. No hay salud sin salud mental. Caja Costarricense de Seguro Social. Hola, hoy quiero contarles cómo Coopenae ayuda a alcanzar la felicidad interna bruta del país con sus créditos. Le da la oportunidad a las personas de construir la casa donde crecerán sus hijos y las herramientas para que el negocio de sus sueños siga creciendo. También ofrece créditos para los que siempre buscan pasar más tiempo de calidad con su familia y hasta a los que les gusta estrenar de vez en cuando. Coopenae, impulsores de la felicidad interna bruta.